Hola, esperando en Dios se encuentren bien. Mi nombre es Eric Torres y estamos continuando con estos estudios bíblicos. En esta ocasión estamos viendo el libro de Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. El tema que hemos estado viendo, que esta es una continuación del tema, que es las ruinas de nuestro pasado. Y estamos basándolo en el segundo capítulo de los Gálatas, versículo 18, que dice así: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, nuevamente por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú nos hables en este día, que nos des la oportunidad de escuchar tu voz nuevamente, Señor. Gracias, Señor, por haberte hecho accesible a nosotros a través de Cristo Jesús, por habernos llamado un día, Señor, a la salvación y por darnos la entrada, Señor, a la comunión contigo. Gracias, Señor. Bendito seas. Te ruego, Señor, que nos hables en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pensar en la vida de una persona como una casa. Una casa en la que el cimiento está hecho de un material que en el piso tiene una palabra que consta de 2 letras. Quizás ya se imaginan cuál palabra es. Esa palabra es yo. Ese es el cimiento de esa casa. Luego, en esa casa se levantan 4 muros. Uno de esos muros es quizás el más ostentoso o de los más ostentosos, es buenas obras. Ahí dice buenas obras. Hay otros 2 muros más. Uno que dice no le hago mal a nadie y otro que dice no soy tan malo como otros. Y un último muro que es uno de los más grandes y de los más lujosos. Es un muro que dice creo en Dios. También esta casa consta de cuartos. Hay un sótano, un desván y cuartos en donde hay archivos guardados, donde hay baúles, donde hay recuerdos, fotografías, escritos de pensamientos que hemos tenido durante toda nuestra vida, películas también en DVD, o en el formato que ustedes quieran, en donde están guardados los pensamientos que hemos tenido durante toda nuestra vida, que nos han llevado a hacer el mal delante de Dios. Estos pensamientos nadie los puede ver, pero sí pueden ver los muros ostentosos. Y queremos que vean esos muros, que cuando pase la gente digan, mira, esta casa es una buena casa, es una buena casa, se merece lo mejor. Pero esos cuartos en donde están guardados todos esos archivos, no queremos que nadie entre ahí, pero hay alguien que sí puede entrar. Aunque no queramos, hay alguien que puede ver todo eso, y ese alguien es el Señor Jesucristo, que puede entrar a esos cuartos y que ya ha visto todo ese pecado que hay ahí guardado. Él ya lo ha visto. Él conoce nuestra maldad, conoce nuestro corazón. Un buen día llega una persona y nos habla del Evangelio y nos dice que únicamente a través de Cristo Jesús, que murió en la cruz por nosotros, que derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, que únicamente a través de ese sacrificio, de la muerte y resurrección de Jesucristo, y de confiar en esa obra preciosa que hizo en la cruz, únicamente a través de eso nos podemos salvar. Que esa casa no nos sirve para nada, para salvarnos, no nos sirve. Quizás la disfrutemos mientras estemos vivos, pero delante de Dios, cuando lleguemos a su presencia, no nos sirve para nada. Al contrario, ya está criando
alimañas. Tenemos nosotros dos opciones. Una de ellas es rechazar a la persona, al evangelista, y decir que no necesitamos lo que él nos trae. Porque a fin de cuentas, mira, te llevo al muro más grande que tengo. Aquí dice, creo en Dios. Yo creo en Dios. No necesito lo que tú me estás trayendo. Estoy bien. No le hago mal a nadie. Mira, está este otro muro. No le hago mal a nadie. Está este otro muro. Sé que hay otros que sí merecen el infierno. Y está este otro muro que dice, no soy tan malo como otros. Por lo tanto, no necesito lo que tú me traes. Ya tengo una religión. Mira, creo en Dios. Entonces el evangelista se va. O tienes otra opción también. Reconocer que solamente es a través de Cristo Jesús, a través de que confíes en Cristo para salvación, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz, su sangre derramada por ti. Solamente a través de eso te puedes salvar. Reconocer eso, arrepentirte de todos tus pecados y de todo lo que hay en esa casa. Reconocer que aún lo que hay en esos cuartos y aún lo que se ve, que parece muy hermoso, eso es pecado delante de Dios. Es lo más vil que puede haber. Reconocer eso comparado con la santidad de Dios y pensar, esto es lo más vil que puede haber. Entonces, ¿qué es lo que hago en ese momento? Empiezo a tomar un mazo y empiezo a demoler toda aquella casa. Toda aquella casa la empiezo a demoler. Junto con el cimiento también. El cimiento ya no me sirve, ya me convencí que no me sirve para nada. No me sirve para nada tener mi confianza en mí mismo. Tener levantada toda una casa en mí mismo. Porque yo mismo no me puedo sostener. Entonces ahora todo mi cimiento va a ser basado en el Señor Jesucristo. El cimiento que va a levantar aquella casa, esta nueva casa, que representa a la nueva criatura que ahora eres cuando decidiste creer en Jesucristo. Cuando tú te arrepentiste de tus pecados de todo corazón y dijiste, esto queda destruido y queda en ruinas y queda en el pasado. Ya no quiero saber más de este pasado. Ahora yo vivo para Cristo. Ahora voy a dejar que Él construya una nueva casa, que haga otros muros, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, porque ahora yo dependo completamente de Él, de su sacrificio en la cruz y de sus promesas. Esto es lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una vida diferente, una vida que a pesar de que había una rectitud moral, tanto como para que la gente se admirara de él, de esa casa que él tenía construida, esa perfección, vamos a llamarlo así, moral, no le servía para entrar al reino de los cielos. Él tenía que nacer de nuevo, tenía que conocer el Evangelio, tenía que presentársele al Señor Jesucristo, porque de la gente que era como él, fariseo, hebreo de hebreos, como él mismo lo dice, de la gente que era como él, nadie más se convirtió, solamente él. Hubo judíos que se convirtieron, pero no eran de la secta de los fariseos. De la secta de los fariseos, solamente él se convirtió, ni un pariente suyo. Entonces imagínense todo lo que tuvo que dejar el apóstol Pablo. Su misma familia ahora lo rechazaba, porque ahora él se había vuelto de la secta, que así le llamaban ellos, se había vuelto de la secta de los nazarenos, ¿verdad? De los que seguían a Jesús el Nazareno. Entonces, ahora su vida había cambiado completamente y todo lo que tenía por muros ostentosos en su propia casa, el apóstol Pablo, lo destruyó y lo tenía por basura, aún las obras de la ley, porque uno de los muros del apóstol Pablo era ese, el cumplir con las obras de la ley. Él derribó todo eso y lo tuvo por basura.
lo dejó en ruinas y se quedó en el pasado. Las ruinas ya no te sirven más para nada. Aún si dijeras, voy a aprovechar el cimiento, ¿sobre qué se puede sostener una casa que está cimentada en una persona? ¿Qué tanto puede resistir? En cambio, cuando está cimentada en Cristo, pues su vida iba a ser una vida fuerte a pesar de las circunstancias, como el apóstol Pablo. Entonces, cuando él iba precisamente persiguiendo a la iglesia, iba camino a Damasco para ir con las familias de los judíos que habían emigrado allá a esa tierra, a las sinagogas en donde se reunían estas familias de judíos, para limpiar, para hacer limpieza de esa nueva creencia que se estaba levantando, que era la secta de los que seguían a Jesucristo. Entonces va a Damasco con la carta de autorización. Sin embargo, en el camino, ya estando cerca de Damasco, se encuentra con el Señor Jesucristo. Y ahí es donde él se convierte. Por la gracia de Dios, él se convierte. Y ahora él tiene, ya no tiene más a dónde ir más que a la presencia del Señor Jesucristo. Ahí es donde su vida cambia. Ahí está el antes y el después del apóstol Pablo. Cuando se encuentra con el Señor Jesús, ve aquella gran visión y dice que, por cierto, no era una visión ni un sueño, sino era una realidad que se estaba presentando ahí con él. Pero ve aquella grande visión y dice el apóstol Pablo, ¿quién eres, Señor? Le llamó Señor, le llamó Señor. Solamente a Dios los judíos le llamaban Señor. Y entonces el Señor Jesús le dice, soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, dar patadas como los bueyes que aran, dar patadas contra el aguijón que sirve para que sigan trabajando. Es algo duro y va a traer sus consecuencias. Entonces, a partir de ahí tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y a partir de ahí él se doblegó, su orgullo quedó derrumbado y ahora él vivía para el Señor Jesucristo. A veces nosotros tenemos ese problema, fíjense. No se trata de nosotros, no se trata de las demás personas. A veces nos fijamos mucho en lo que las demás personas hacen contra nosotros o las demás personas hacen en su vida. Nos fijamos mucho en esas cosas, pero no se trata de eso. Eso hay que dejarlo en el pasado, ¿sí? A veces nosotros vivimos una vida de rencores, ¿verdad? Nuestro pensamiento está ahí dándonos vuelta en la cabeza. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué hizo esto esa persona? Son cosas que ya están en el pasado. Y no recordamos que eso debe quedar ya en las ruinas, ¿sí? Porque acuérdate que si tú vuelves a edificar aquello que destruiste, si lo vuelves a edificar, entonces te haces transgresor. O sea, si tú ya habías reconocido que la salvación era a través de Cristo, pero tú vuelves a levantar todo eso, todo lo que está en el pasado, junto con tus rencores, junto con lo que te hace daño, junto con los vicios, lo vuelves a levantar, junto con tu creencia de que es a través de las obras buenas que te puedes salvar. Si lo vuelves a levantar, entonces te vas a hacer un transgresor. Es decir, no va a haber evidencia de que realmente te convertiste a Cristo. No vuelvas al pasado, deja eso en las ruinas, eso no te sirve para nada. Solamente debes estar tomado de la mano del Señor. Eso es lo que debes hacer. Está aquí en la palabra. Es lo que hizo el apóstol Pablo. Él entendió que su orgullo tenía que ser quebrantado completamente. Imagínense. Todas las personas que lo tenían por una persona importante, al apóstol Pablo, ¿qué sucedió? Pues ahora lo tenían como un loco. Ahora lo tenían como alguien que era un ignorante, cuando antes lo tenían como un sabio. Entonces, ¿qué le habrá pasado a este hombre, a
principal de los judíos. ¿Qué le habrá pasado? Y el apóstol Pablo no le importó nada de eso, porque él entendió que no se trataba de él, no se trataba de ostentar una casa hermosa, sino se trataba de destruir eso, las obras de la ley, todo eso, y dejarlo en ruinas en el pasado, para que ahora tuviera él la oportunidad de tener una nueva vida en Cristo y de confiar completamente en Cristo, de obedecer su palabra y de ahora caminar con Cristo. Esa es la exhortación del día de hoy, que nosotros dejemos en ruinas nuestro pasado, que no nos afecte ya el pasado, que no nos detengamos a ver el pasado y que continuemos nosotros el camino del Señor, sabiendo que no se trata de nosotros, que si hay algo que nos está amedrentando en este momento, que es del pasado, Dios lo está permitiendo, ¿saben para qué? Para quebrantar nuestro orgullo y para que nosotros entendamos que no se trata de nosotros ni de nadie más, sino del Señor Jesucristo, que debe ser exaltado en nuestras vidas. Esa es la exhortación del día de hoy con esta palabra en Gálatas. Y vamos a continuar, espero en Dios que haya sido de bendición. Vamos a continuar, si Dios nos lo permite, con más videos.